Hola, este es el séptimo video y último de estos videos referidos al ego, a la identificación con el yo ego, al niño que nunca crece. Como he dicho en los videos anteriores, la identidad del ego surge de la identificación que tenemos con el ser humano en el que estamos. Cuando el ser que somos encarna en este cuerpo, en este mecanismo humano animal, se asimila al cuerpo, se hace cuerpo, y durante un tiempo somos solamente el cuerpo y sus mecanismos. Somos plenamente ego. Es decir, para poder vivir la experiencia de ser humano, debemos primero desarrollar una identidad de ser humano. Debemos radicarnos en el ser humano en el que estamos y debemos aprender a vivir en este mundo, a resolver las demandas del cuerpo, a resolver la manera y los problemas que suscita la vinculación con la vida en este mundo, con los demás y con nosotros mismos. Este periodo inicial de desarrollo de la identidad de ser humano nos lleva aproximadamente 30 años cronológicos, que es el tiempo que el cuerpo y sus mecanismos tardan en desarrollarse y alcanzar su máxima capacidad. Una vez desarrollada la máxima capacidad, entonces, el ser que somos eterno puede despertar en este cuerpo, porque el cuerpo ha concluido su proceso de maduración. Puede albergar conciencia. Podemos despertar. Pero durante este tiempo inicial en el que hemos desarrollado la identidad de ser humano, han surgido circunstancias que nos generan una serie de arraigos a través de creencias, a través de traumas, a través de hábitos y costumbres. Esos arraigos que se hacen carne en la identidad del yo ego, esos traumas, esos criterios y programas de pensamiento y de comportamiento que componen al yo ego, pueden significar un impedimento, un obstáculo para que despertemos, para que el yo eterno se ancle y se exprese plenamente a través de la condición humana, a través del cuerpo y sus mecanismos. Precisamente estos son los riesgos que involucra la encarnación, lo que algunos consideran como quedar atrapados en el cuerpo y en esta vida. Encarnar implica, para el ser consciente pleno que somos, implica una especie de pérdida temporal de la memoria. Ustedes saben que cuando encarnamos nos sometemos voluntariamente al velo del olvido, porque es preciso identificarnos plenamente con el ser humano, que es a través del cual vamos a vivir esta experiencia. Pero una vez completado ese desarrollo, esa identidad de ser humano, una vez que el ser humano ya está maduro como ser humano, podemos entonces comenzar a darle a esta vida el sentido por el cual hemos venido. Es decir que, de algún modo, la vida comienza cuando el ser eterno que somos despierta. Porque esta vida sirve al propósito del yo superior, de ese ser eterno que somos. Mientras vivamos bajo el velo del olvido, en la amnesia, no le podremos dar a esta vida el sentido que tiene.
Y lo que nos pasa en la vida nos sonará injustificable, nos sonará a veces contradictorio, nos sonará extraño, como azaroso inclusive. No le damos sentido, no le encontramos relación a lo que nos toca vivir con el para qué. Al estar desconectados del diseño original, que en el estado de yo superior diagramamos de esta vida, es decir, antes de encarnar nosotros diseñamos esta vida. Voluntariamente escogimos algunas cuestiones que necesitamos atravesar para que estimulen el crecimiento y el desarrollo de determinados patrones que necesitamos explorar y asimilar. Así como la semilla necesita el estímulo del contexto, de la humedad del sol para germinar, para activar el proceso de germinación, nosotros buscamos ese estímulo para germinar el proceso de evolución en nosotros. Necesitamos experiencias y circunstancias que estimulen la evolución. Esta vida nos provee esa estimulación, es un estímulo perfecto. Cuando diseñamos cada encarnación, determinamos los estímulos, que son las circunstancias, lo que nos pasa. Pero si no recordamos ese diseño, si mantenemos la desconexión, si persistimos en el velo del olvido, entonces esas cosas que nosotros mismos decidimos que nos ocurran, cuando nos ocurren, nos parecen injustificables y las rechazamos, y a veces las eludimos y nos perdemos de experimentar lo que vinimos a experimentar. Entonces surge la pregunta: ¿cómo me libero del velo del olvido? ¿Cómo me libero de la plena identificación del yo ego para comenzar a despertar? La manera de reconocernos, la manera de recordarnos, es mirándonos, pero mirando al que somos. Si nosotros persistimos en la identidad del ego, vamos a generar un círculo vicioso. Al observarnos desde el ego y hacia el ego, no vamos a encontrar nada que nos haga identificarnos con otra cosa más que el ego y el ser humano en el que estamos. Para lo cual debemos permitirnos una manifestación plena y natural y espontánea de lo que somos, del que somos más allá del ego. Para reconocernos y recordarnos, debemos manifestarnos en plenitud, esto es, libres de toda restricción y condicionamiento. Debemos darnos plenamente. Dar, que es la única manera que tenemos para ser, implica expresarnos sin condiciones, por lo cual no puede haber ningún tipo de excusa, ningún tipo de expectativa de retribución, de resultado. Nosotros tenemos que darnos, así como el limonero es limonero desde que es semilla. El limonero no decide en un momento dar limones, es limonero por esencia. Dar limones es lo que le corresponde por vocación. Nosotros del mismo modo debemos darnos y manifestar plenamente los frutos de nuestra esencia. Cuando nosotros comenzamos a manifestarnos en plenitud, es cuando comenzamos a vernos en la parte esencial de lo que somos, y entonces nos vamos recordando, y entonces el velo del olvido se va disipando, diluyendo. ¿Qué es lo que nos impide manifestarnos plenamente y con naturalidad? Precisamente toda la estructura de identidad del yo ego, lo que nos han enseñado, lo que nos han inducido a creer que somos y que no somos, estar permanentemente subordinados a los mecanismos del cuerpo y de la carne, percibir el mundo solamente a través de los sentidos del cuerpo y considerar que solo existe lo que somos capaces de percibir y comprender a través de los sentidos del cuerpo y del cerebro humano.
Es decir, debemos olvidar todo lo aprendido en esta vida, debemos olvidar todo lo que nos han inculcado, debemos liberarnos momentáneamente, por lo menos, de todos los estímulos e influencias externas de este mundo, para lo cual necesitamos cierta desconexión, cierta disonancia momentánea con el mundo. Cuando meditamos, lo que hacemos es precisamente, antes de sumergirnos en la interioridad, en la autocontemplación, es apagar los sentidos del cuerpo. Es decir, de alguna manera, apagamos el ego. Al apagar los sentidos del cuerpo, el ego está en un estado estacionario. Cuando no oímos, cuando no vemos, cuando no olfateamos, cuando no percibimos, cuando los sentidos están en reposo, como cuando dormimos, logramos silenciar el ego. Así todo queda un remanente, que es lo que llamamos la mente inferior, que es precisamente la parte de la mente. Ustedes saben que somos mente, pero hay una parte de eso que somos que se ha identificado plenamente con el ego, con el yo humano. Y esa es la parte más difícil de apagar, de silenciar. ¿Y qué es lo que lleva práctica? A través de las rutinas de respiración, a través de algunas afirmaciones rutinarias, y es lo que los rezos y las oraciones repetitivas de algunas religiones lograban y permitían, no era algo caprichoso. Permitía precisamente sosegar la mente inferior. ¿Para qué? Para ir al núcleo, para ir a la expresión natural del yo esencial y permitir la manifestación. Decimos, vamos al interior a escucharnos. Claro, vamos al interior a observarnos, a permitir la manifestación plena y esencial y natural del que somos, para que gradualmente se vaya asentando y anclando en esta realidad. Y esta realidad surta el efecto que venimos a buscar. Somos una dualidad, por supuesto. La virtud, la conciencia, es cualidad del ser divino, del ser eterno que somos, del que encarnó en este mecanismo. El yo ego es la parte de nosotros que se corresponde a la naturaleza humana terrenal. Ambas naturalezas componen esta dualidad circunstancial, pero ambas naturalezas se sirven una de la otra. La naturaleza divina eleva la naturaleza humana, y la naturaleza humana le sirve, le provee la estimulación que la naturaleza divina, el yo divino, necesita en su desarrollo, en su despertar evolutivo. Esta dualidad suscita momentos de confusión. Cuando nosotros comenzamos a despertar y a mirarnos y a mirar la vida desde el yo esencial y observamos al yo humano, al yo ego, al que es resultado del aprendizaje y de los estímulos de este mundo, de lo que nos han enseñado e inculcado, puede ser que percibamos como que esa parte de yo, como ese yo, es un extraño en mi propio cuerpo, como que estamos conviviendo dos seres en un mismo cuerpo. Y caemos en ese estado de despersonalización que deriva en estados de pánico muchas veces, de angustias, que nos conducen a los ansiolíticos, antidepresivos, etc. Porque son estados de despertar, de toma de conciencia. Y a veces cuando despertamos, como cuando despertamos a la mañana de cada día, tal vez venimos de un sueño reparador, de un sueño de descanso, de conciliación, pero al despertar recordamos algunas cosas no muy agradables que nos están esperando en el día, y eso puede ser que nos ocasione cierto rechazo, cierta angustia, miedo. Esto está provocando en muchas personas precisamente estado de confusión, está provocando estados de angustia, de depresión, de estrés, genera tensión.
La lucha más importante, tal vez la única lucha que debemos entablar en esta vida, es la que se da en uno mismo, precisamente por esto que estoy diciendo. Cuando el yo esencial, cuando el yo verdadero comienza a despertar, existe una lucha con el yo ego, con el yo netamente humano. Uno está basado en recibir. El yo ego es la identidad basada en la necesidad. Todo el tiempo necesita de algo, de alguien. Y está impulsado hacia adquirir, hacia conquistar. Piensa solo en recibir. Y en esa actitud se genera la carencia, la falta. Porque todos queremos recibir. Todos queremos tomar de la mesa. Nadie va a poner. Nadie va a dar. Entonces la mesa se vacía rápidamente. Y entonces estamos en un estado permanente de acecho, de depredación. Pero el yo esencial, el yo divino, el yo superior, es el eterno, es el abundante, es el inagotable. Es el que vive dando, dándose. Es el que permanentemente coloca su virtud, para lo cual debe despertar ese yo en nosotros. Debe emerger. Para que ese yo emerja y salgamos del yo ego basado en la necesidad y la carencia y pasemos al yo soy, basado en el dar, basado en la abundancia, el yo ego debe dar espacio, debe soltar el volante. Debemos soltar las amarras, los apegos y los arraigos. Primero nosotros debemos reevaluar y reconsiderar todos los sistemas de creencia, observándonos en el día a día. ¿Qué buscamos en lo que hacemos? ¿Qué esperamos conseguir? ¿Qué necesidad nos está impulsando? Cada vez que reaccionamos a la necesidad, servimos a la necesidad y le transferimos poder sobre nosotros. Cuando nos vinculamos con una persona que nos hace daño, por necesidad, el daño que esa persona nos ocasiona es precisamente un poder que nosotros le transferimos a través de la necesidad que nos vincula y nos hace dependientes.